Bienvenidos a todos a esta nueva mentoría de trading. Realmente estoy muy emocionado y muy feliz de que estés acá en este espacio donde te estás dando la oportunidad de conocer una nueva habilidad que te va a permitir generar nuevos ingresos, pero más allá de generar simplemente dinero, generar ingresos extra a tu fuente actual de dinero, también te va a permitir desarrollar nuevas habilidades, tanto mentales como nuevos hábitos que van a permitir cambiar tu vida, cambiar tu mentalidad, cambiar la perspectiva con la que estás viendo tu vida en este momento, y todo esto en conjunto te va a llevar a cumplir todas esas metas y logros que tanto deseas y anhelas. Recordemos que siempre todo parte desde la mente, todo nace desde la mente. Cualquier cosa que se haya creado en el mundo, en el universo, nació primero acá en la mente. Es por eso y es tan importante que siempre tengamos una mentalidad apta y positiva para de esa forma logremos alcanzar grandes cosas en nuestro día a día, traders. Así que sin más preámbulos, te quiero dar la bienvenida a este espacio. Te voy a dar todo mi conocimiento, toda mi experiencia, todo mi aprendizaje que he tenido durante los últimos 6 años aprendiendo trading. Te voy a dar todo lo que necesitas para que te conviertas en un trader avanzado, que tenga las capacidades de tomar sus propias decisiones, sus propios análisis, generar diferentes fuentes de ingresos y muchísimo más. Así que quiero que te tomes este espacio con la mayor responsabilidad y con la mayor disciplina posible para que todos estos conceptos queden totalmente arraigados dentro de tu mente y de esa forma pues tengas un aprendizaje mucho más avanzado. Igual recuerda que todas estas clases van a quedar grabadas acá en YouTube, las podrás revisar y repetir las veces que quieras. Lo más importante es que siempre que vayas a tomar este curso tengas la mayor concentración y el mayor enfoque posible para que todos los términos o todo lo que vayamos a ver te quede muy claro. Así que bienvenidos a Elite Trader. Primero que quiero que tengas en cuenta es entender el concepto de qué es trading. Primero tenemos que entender cómo funciona el trading para de esa forma poder desarrollar esta actividad de la forma más clara y sencilla posible. Así que el trading básicamente es la actividad donde se compra o se vende cualquier clase de activo. ¿Cuál es el objetivo del trading? Obtener un beneficio en un periodo de tiempo estipulado, ¿sí? Ya sean periodos de tiempo cortos o periodos de tiempo largos, ¿sí? El objetivo de hacer trading es comprar o vender activos para generar un dinero. Ahora tenemos que entender cuál es la historia del trading y cómo es que realmente nace o se desarrolla el trading dentro de la economía mundial, ¿sí? El comercio básicamente existe desde que el ser humano comienza a intercambiar bienes. Recordemos que primero lo que se usó fueron los trueques, donde se cambiaban ciertos artículos o ciertos bienes por otros. Ejemplo, yo tengo ganado, tengo vacas, pero no tengo arroz. Entonces busco una persona que tenga arroz y le cambio cierta cantidad de mis vacas por cierta cantidad de arroz. Así es como realmente nació el trading, gracias al trueque. Poco a poco se fue desarrollando la economía y ya se convirtieron en monedas de metales preciosos como el oro y la plata, ¿sí? En las antiguas civilizaciones como Babilonia, Roma o Atenas tenían mercados bastante organizados donde se establecían precios públicos. Es decir, aquí ya pasamos del trueque a establecer precios públicos por cada uno de los artículos que deseemos adquirir. El concepto de mercado financiero surge cuando los comerciantes empezaron a prometer entregas futuras, dando origen a los primeros contratos de los futuros. Vamos a ver de cómo parte del trading, cómo se usó en la sociedad, a entender cómo nace Wall Street y el nacimiento de la bolsa más importante del mundo, que es la New York Stock Exchange. En el año de 1792 se firma el acuerdo de Bretton Woods, un documento que sostuvo las bases sólidas para la bolsa de valores de New York, ¿sí? Donde se establecieron reglas de negociación y valores
de esa forma se pudieron fijar comisiones y fomentando un mercado mucho más organizado y muchísimo más estructurado, ¿sí? El acuerdo realmente nace después de un gran pánico financiero que ocurre en la nación estadounidense, y este acuerdo nace para crear un mercado que sea más organizado para la negociación de acciones. Desde ahí, desde ese momento que se firma ese tratado, Wall Street se convierte en el centro mundial de los mercados financieros. Y gracias a esto, la Bolsa de Nueva York impulsó la financiación de grandes empresas de ferrocarriles, petróleos, electricidad, construcciones y muchísimas más entidades que gracias a esa financiación de los mercados ellos pudieron progresar y es lo que hoy en día se conoce como la gran nación de Estados Unidos. Ahora vamos a evolucionar mucho más en el tiempo y vamos a entender el nacimiento del trading moderno. Se da básicamente en el siglo XIX gracias a la revolución industrial que, como veníamos hablando, creció gracias a la necesidad de financiar empresas, ¿sí? Esto llevó a la creación de la bolsa de valores formales, donde se emitían y se negociaban principalmente acciones, ¿sí? En ese momento, las empresas que tenían poco capital ponían en venta las acciones de sus empresas y de esa forma se podían negociar para que sus empresas pudieran seguir creciendo. Y en el año de 1971 es cuando se conforma completamente el Nasdaq y se convierte en la primera bolsa que es completamente electrónica, y desde este punto cambia por completo la historia del trading moderno. Y es que el Nasdaq se convierte en el hogar de las 100 empresas más grandes de tecnología de Estados Unidos. El Nasdaq es un conglomerado de las 100 empresas de tecnología más grandes, como Apple, Microsoft, Tesla, Google, Meta y las otras compañías hacen parte del Nasdaq. Es decir, cuando hablamos del Nasdaq, hablamos principalmente del sector tecnológico. Ahora, un dato curioso. Si nosotros hubiéramos comprado acciones cuando recién nació Apple, es decir, en los 1980, y hubiéramos cogido $1,000 y los hubiéramos invertido en acciones de Apple, hoy en día esos $1,000 valdrían más de $1,000,000. Les cuento esto para que se den cuenta de la importancia de tener estos conocimientos y realmente aprovechar estas oportunidades, porque eso pasó hace bastante tiempo, pero si los hubiéramos aprovechado, hoy en día esos $1,000 se hubieran convertido en $1,000,000. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la importancia del trading dentro de la economía mundial. Listo, tenemos 3 factores importantes. El primero es que es el motor de la liquidez dentro de la economía, ¿sí? El trading permite comprar o vender activos en segundos. Si no tuviéramos esta liquidez, pues sería muy complicado comprar o vender cualquiera de estos activos de la forma tan fácil como lo hacemos hoy en día. El segundo punto es el cambio de los precios, ¿sí? Vemos que dentro de las noticias siempre nos anuncian que todos los días varían los precios, ¿sí? Vemos que, ejemplo, el dólar sube o baja, el petróleo sube o baja, el precio del oro sube o baja, y así con muchísimos activos. ¿A qué se debe esto? Son el resultado directo de las actividades de los traders, ¿sí? Todos los días traders están comerciando con estos activos, los están comprando o vendiendo, y en base a esta actividad es que se generan los precios dentro de los mercados, y por eso hay días que suben o hay días que bajan los precios. El tercer punto importante son los gobiernos, los bancos y las grandes empresas, ¿sí? Todos estos conglomerados usan los mercados para financiar sus empresas, para cubrir riesgos o para invertir emitiendo acciones o bonos del Estado, ¿sí? ¿Qué permite todo esto dentro del mundo tecnológico hoy en día? Que también es una innovación para este sector, debido a que si no hubiera sido gracias al trading, empresas como son Tesla o como son Amazon, que en sus inicios eran empresas con un gran potencial de ideas e innovación, pero en su momento cuando surgieron no tenían capital, no tenían recursos económicos, y gracias al trading estas empresas se financiaron
y hoy en día son las grandes empresas que conocemos en este momento. Ahora, un punto muy importante y es entender cómo la historia se repite. ¿Qué sucede? Durante el transcurso, ¿sí?, de la economía, desde que surgió el trading, también han surgido ciertos colapsos económicos que a la final todos estos colapsos los que generan es que se creen nuevos cambios dentro de la economía, ¿sí?, que se establezcan nuevas normas, nuevas regulaciones y así sucesivamente para darle mayor control a la economía y que intentar cubrir que no se vuelva a repetir otra crisis económica. La primera crisis económica más fuerte que hubo a nivel global fue el crack de la bolsa. Esto ocurrió en Nueva York y fue el gran inicio a la Gran Depresión que se conoció en Estados Unidos. ¿Qué sucedió en ese entonces? Que los inversionistas compraban acciones a crédito. Hoy se le conoce a eso como apalancamiento y es usar el dinero que nos prestan para realizar inversiones, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando los precios de esas acciones cayeron drásticamente, ¿sí?, porque la economía se estaba hundiendo, pues ¿qué pasó? Muchos quedaron en la ruina total, ¿sí? El dinero que habían invertido lo perdieron todo, pero esas personas aún seguían con ese préstamo que no habían pagado de un dinero que ya habían perdido. Entonces ya se imaginarán el caos que se creó en ese momento y ahí es donde nace una mítica frase que dice: cuando hasta el limpiabotas habla de acciones es hora de venderlas. Cuando una persona que no tiene conocimientos de absolutamente nada te dice que compres una acción, que compres una cripto y no sabe nada o no está educado sobre ese sector en específico, pues es muy probable que vaya a ocurrir una crisis con ese activo en particular. Así que si tú escuchas un consejo de inversión de una persona que no es experta en ese área, lo mejor es que huyas de ahí. El segundo colapso más importante fue en el año 2000 con las burbujas.com. Esto obviamente también nació en Estados Unidos y es que en ese momento el internet prometía revolucionar el mundo, ¿sí? Todos querían apostar al internet y obviamente vemos que el internet evolucionó drásticamente, pero en ese momento ocurrió un gran colapso porque muchas empresas, muchas startups tecnológicas que hasta ahora estaban surgiendo, ¿sí? Lo que pasó fue que se inflaron demasiado los precios de sus acciones subieron drásticamente sin ningún sentido, sin ningún respaldo económico y es por eso que del año 2000 al 2001 la burbuja explotó por completo y más del 90% de las empresas que se habían creado en ese entonces desaparecieron, quebraron por completo y el Nasdaq perdió más de un 80% de su valor. Y la última crisis económica, el último colapso, fue la crisis financiera global del 2008 o también conocida como la crisis de las hipotecas subprime. Resulta que en este momento los bancos y los fondos usaban las hipotecas subprime o hipotecas basura como un activo seguro. ¿Cómo consistía eso? Los bancos le prestaban dinero a cualquier persona, a cualquier persona, o sea, literalmente desde la persona que no tenía un empleo, una persona que vivía en la calle, que no tenía absolutamente nada, el banco le prestaba dinero para que se comprara su casa. Y pues ya se lo pueden imaginar, esas personas, esos deudores no pudieron pagar esas cuotas y la burbuja terminó estallando. Aquí es donde muchos bancos colapsaron. Uno de los más grandes en ese momento fue el Lehman Brothers, que fue el gran símbolo de la crisis, del gran colapso. Y el miedo se terminó extendiendo demasiado por todo el mundo, provocando rescates bancarios históricos. O sea, nunca se había dado el caso en que tuviera que intervenir el gobierno directamente y apoyar a un banco para que ese banco no quebrara. Esto nos deja una gran lección. Y es que cada crisis construyó fortunas, pero también cada crisis construyó oportunidades para traders preparados y con la información necesaria. Así que por eso es tan importante tener la información en los momentos de las oportunidades de oro, traders. Ahora, vamos a entender el concepto o la gran diferencia que existe entre el trading y la inversión. El trading enfoca en movimientos de corto o mediano plazo,
¿sí? Ejemplo, compramos una acción y buscamos venderla en días o en semanas. Ahora, por el contrario, la inversión se centra en el largo plazo. Se centra en comprar una acción el día de hoy y guardarla por 5, 10 o 20 años, ¿sí? ¿Cuál es la gran diferencia? Que el trading busca aprovechar oportunidades rápidas, pero las inversiones buscan un crecimiento a largo plazo y sostenido, ¿sí? Mientras un inversor puede esperar años para duplicar su capital, un trader puede lograrlo incluso en meses o en días, pero con mucho mayor riesgo que un inversionista. Y ya por último, trader, te voy a dejar con estos conceptos básicos que van a ser fundamentales para entender las siguientes clases. El primer concepto básico va a ser la liquidez. Es la facilidad con la que un activo se puede comprar o vender sin alterar su precio significativamente. Era lo que veníamos diciendo anteriormente. Gracias a la liquidez es que nosotros podemos comprar o vender un activo de forma instantánea. El segundo concepto es la oferta y la demanda. Así es como se mueve cualquier mercado, cualquier economía, con la oferta y la demanda. Si hay más compradores, el precio va a subir. Pero si hay mayores vendedores, el precio va a caer. Esto es ley básica dentro de los mercados. Y ya por último tenemos la formación de precios, ¿sí? Los precios se reflejan por 3 puntos importantes, que es la información que existe en ese momento sobre ese activo, las expectativas que se crean sobre ese activo y las emociones colectivas que se generan esperando en base a que si ese activo va a subir o va a bajar de precio. Estos 3 puntos son la clave con la que se forman los precios dentro de los mercados, ¿sí? El ejemplo más claro para entenderlo es cuando, por ejemplo, Apple lanza un nuevo iPhone exitoso. Si no estoy mal, el último iPhone que nació es el iPhone 17, ¿sí? ¿Qué pasa? En ese momento, cuando Apple hace ese lanzamiento, se generan grandes expectativas y la demanda de sus acciones sube y el precio también se va a disparar. ¿Listo? Así que ya por último te quiero dejar con esta frase mítica de este gran inversionista Warren Buffett, que nos dice que los mercados están diseñados para transferir dinero del impaciente al paciente. ¿Listo? Así que los dejo con esa última frase para que se den cuenta que realmente esto es un proceso que va a llevar tiempo, pero que realmente los frutos son inimaginables. Así que nos vemos en la próxima clase, traders. Chao, chao.